Bienvenidos a Contando la Historia, el podcast donde platicamos sobre las historias que nos han dado patria. Aquí contaremos anécdotas olvidadas, casos curiosos y de sus protagonistas que han hecho de nuestro país lo que hoy conocemos. Bienvenidos a un episodio muy especial de Contando la Historia. Hoy estoy muy contento porque nuevamente está aquí alguien a quien quiero, admiro mucho. Ella se ha vuelto cómplice de esta aventura de rescatar los relatos que nos han dado patria. A partir de este momento, y si es que ella quiere aceptar, quiero hacer oficial su integración como parte fundamental de este podcast. ¡Guau! No me esperaba esa invitación, pero por supuesto, yo soy tu fan número uno. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues, sin más preámbulos, Yuset Contreras. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Omar Durón. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Encantada, contenta, la verdad me encanta escucharte y me emociona mucho cuando vamos a grabar este podcast. Pues saludcita. Salud. Que se oiga. Ay, qué rico. Bueno, y como siempre, esta plática tan especial la vamos a acompañar con un buen vinito, ¿no? Hoy vamos a echarnos un vinito mexicano de Las Moras, Matergol. Excelente. Y bueno, antes de entrar de lleno en nuestra tertulia, un recordatorio rápido para toda la legión apasionada de la historia. Queremos convocarlos a que se sumen a nuestra comunidad en YouTube Podcast o donde quiera que nos estén escuchando. Es súper fácil. Búscanos como Contando la Historia, suscríbete y asegúrate de darle clic ahí a la campanita para que te avisemos de todos nuestros estrenos. Además, si nos escuchas en el Spotify, en el Amazon Music o en el Apple Podcast, te pedimos un favorzote súper enorme. Suscríbete y déjanos tu comentario o una reseña. Tu apoyo de verdad que nos ayuda a seguir contando la historia. Y bueno, ¿de qué vamos a platicar hoy después de marzo? Creo que fue la última vez que grabamos. ¿En serio? Sí, ya tenemos un buen rato. Porque la neta la chamba ha estado súper estresante. El calor. El tráfico. El tráfico. Es el precio por vivir en una ciudad. Bueno. Oye, te voy a interrumpir. ¿Qué onda? Porque metiste gol, pero no es un vino mexicano. ¿Cómo? ¿De dónde es? Es argentino, che. Malditas drogas. Bueno, lo bueno es que empeda. No, y está riquísimo. Y eso es lo único que nos importa es que empede y que esté muy bueno, ¿no? Está muy rico. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy, mi querido Saltamontes? ¿Cuál será el chisme que vamos a contar? Cuéntame. Pues hoy les traigo el desmadre que se hizo por un cañoncito chiquito por allá en los años de nuestra jaiba veracruzana favorita, el buen Antonio López de Santana. Vamos a contar el mitote que tiene varias versiones, ¿sale? Excelente. De los ganadores y obviamente pues de los disque perdedores, ¿no? Porque te digo, hay varias versiones. Hoy vamos a hablar sobre la batalla del Álamo, esa batalla que se dio en 1836 en La Tonta, Texas. En La Tonta, Texas. La Tonta, Texas, una referencia que si alguien la entiende, híjole, le voy a invitar un vino, pero bueno. Vamos a ver qué fue lo que pasó en este pueblucho del territorio mexa cuando aún formaba parte del estado de Coahuila, Texas. De cómo un montón de gringos filibusteros andaban de revoltosos queriéndola hacer de pedo contra el buen Santanuca, ¿sale? Pero para poder entrar en materia tenemos que irnos al contexto, como casi siempre lo hacemos, ¿verdad? Porque este desmadre está lleno de mitos y de leyendas. Además, ¿quién crees que fueron los artífices de todos estos mitos y de leyendas? Cuéntamelo todo y exagera. Ok. Pues bueno, en este caso, esta leyenda una de las leyendas que nace alrededor del Álamo, fue fabricada nada más y nada menos que por Hollywood. Sí, estos güeyes se encargaron de llenar la imaginación colectiva de los gringos con actos superheroicos, de los que defendieron el Álamo, que eran súper nobles y así, ¿no? Con un espíritu libertador acá súper chingón. Y todo eso que hacen en sus películas, ¿no? Ya sabes, pero bueno, ahorita vamos a ver qué onda con esto, si realmente pasó así como lo cuentan los gringos o
nos estamos apegando a las fuentes históricas. Desde el famoso actor John Wayne, que era un fanático de esta historia, que tenía ya más o menos 15 años con ganas de hacer una movie dedicada al Álamo, hasta los de Walt Disney, que también por ahí andaban metiendo la cuchara y traían unas intenciones ahí medio hollywoodescas, ¿no? ¿Romantizar la historia? Ahorita vamos a ver qué rollo con los güeyes que estaban ahí en el Álamo. Salsita. Exacto. Está bien, bueno, yo lo estoy tomando y no estoy invitando a nadie. Bueno, entonces pues, gracias a esto nacieron un montón de mitos que se encargaron de darle un misticismo a todos estos personajes de los que les voy a platicar. Tan es así que según los historiadores gringos, había un güey que se llamaba James Bowie, que nació en 3 diferentes estados y se murió en 4 habitaciones diferentes. Okay. O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo qué pex con este pinche viejo, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de él. Creo que tú traes unos datos interesantes que yo no conocía de este señor. Sí, ahorita te platico. Hoy sí hice mi tarea. Bueno, esta historia, todos los gringos o todo el mundo en Gabacholandia se la saben, ¿no? Esto que probablemente tú también has oído, la frase de Remember the Alamo, ¿sale? Pero en México la verdad nos viene valiendo corneta. O sea, aquí te dicen, Remember the Alamo. ¿Quién chingado se acuerda de esa chingadera, no? Sí. Pero bueno, pero si le preguntas a algún güero random de esos que andan ahí de shopping en los United, probablemente no sepa ni de cuál batalla estamos hablando, ¿no? Ellos solamente se saben esa de Remember the Alamo, ¿no? La realidad es otra. Y para entenderlo, tenemos que irnos un poquito más atrás de 1836. Esta historia pudiera comenzar por allá del año de 1821, cuando un güey llamado Moses Austin y su vástago, un tal Stephen Austin, cruzaron la frontera para poblar La Tonta, Texas. Me voy a decir varias veces La Tonta, Texas. Es que está bien chido. Yo ya sé, ya puedo decir. A ver, venga, dime. No, mejor que nos escriban, que nos digan a ver si sí saben. ¿Qué te parece? ¿De La Tonta, Texas? Sí, a ver si alguien nos dice, porque yo ya lo sé. Órale. Te voy a decir así, que no escuche nadie. No. No es ese güey. ¿No es ese? No, ok, entonces no. Gay. Ay, ya vamos a empezar. Pero bueno, está bien que nos escriban, que nos digan, Bueno, si alguien sabe por qué digo La Tonta, Texas, neta que les invito un vinito. Que conste que ya dijo y hay testigos. Árale. ¿Y por qué irse a la aventura hasta Texas? Pues en aquellos años, el gobierno mexicano quería poblar estas tierras con raza, porque estaba pues por allá muy solita y el territorio estaba, la neta, muy lejos del centro del país. Además, estábamos estrenándonos como una nación independiente y se temía la pérdida de territorios, sobre todo estos que estaban muy lejos del centro, ¿no? En aquellos años el gobierno era muy centralista. Y La Tonta, Texas, pues, no manches, todavía está bien pinche lejos, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano fijó unas condiciones muy simples para todo aquel que quisiera irse para allá. Ahí te van, fíjate, ¿cuáles son las condiciones? Están muy resumidas, pero ahí te va más o menos lo más importante, ¿no? Número 1, que fueran católicos de acuerdo con la política de integración cultural y religiosa de México. Okay. O sea, los güeyes que tenían que ir allá tenían que ser a huevo católicos, ¿no? Poblar y desarrollar económicamente el territorio que estaba prácticamente despoblado, ¿sale? Ahora, también había la rigurosa supervisión de las autoridades mexicanas para asegurar que la colonización beneficiara al país y pues que la neta no se nos salieran de boacal aquellos güeyes, ¿no? Fíjate, todavía como éramos buena gente con esta raza, pero bueno, les daban chance de casarse con las mexicanas para establecer una especie de nacionalidad, ¿no? Y algo muy, muy, muy importante, la esclavitud estaba prohibida. En México siempre ha estado prohibida la esclavitud, desde Hidalgo que llegó y abolió la esclavitud, ya sabes, todas esas historias románticas que nos cuentan. Pero bueno, aquí México siempre ha sido un país que no tolera la esclavitud. Bueno. Dependiendo qué tipo. Esclavitud laboral, esa sí existe. Pues estaba a punto de pensar.
De cómo eso dije, ¿de qué tipo? Bueno. Salud. Vive el trabajo. Que es una bendición. Claro que este último punto, obviamente a los colonos, pues no les gustó para nada, ¿no? ¿Cómo iban a andar por ahí sin sus esclavos? ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. ¿Quién iba a cargar las bolsas? Exacto. Del shopping. Exacto. Además había tanta tierra y tantas oportunidades de hacer dinero que estos tipos no se podían dar el lujo de pagarle a alguien para que hiciera el trabajo duro que estas oportunidades les estaban requiriendo, ¿no? Si tenías una plantación enorme de lo que fuera, algodón, azúcar, tabaco, lo que tú quieras, la única manera de hacer billete, pues era que alguien trabajara para ti, ¿no? Y pues más. Sin pagarle. Exacto. Más barato. Gratis, ¿no? Y pues como estos güeyes ya traían sus esclavos, pues claro que no dudarían en usarlos, ¿no? Traigo todo mi esclavo. Sur, claro, todo el sur tenía... Ajá, y no dudaré en usarlo. ¿Quién les iba a hacer la chama mientras ellos se rascaban las chetitos? Déjate sirvo más vino. Gracias. Espérame que no le alcanzo. Ahí te la paso. Mira. Sí, no, vaya a tirar la botella de vino y en la torre, ¿no? Que sea sangre. Que sea sangre. Déjame sirvo yo un poquito más. Creo que nos va a durar muy poco una botella. El capítulo está un poquito largo. Bueno, entonces... Salud primero. Saludcita. Me encanta ese sonido. Entonces, el Moses Austin vio la oportunidad del siglo, la oferta del hot sale para hacerse rico, aprovechando el mes. Y que empieza de aferrado, duro y dale, chingue y chingue. Ahí está el güey, mame, como dicen por ahí, ¿no? Chingue y chingue con el gobierno mexicano para que le dieran a él la comisión de empezar a colonizar el territorio. Ahí andaba diciendo, ándale compa, mira que yo sí me la sé yo sí me sé esa de andar de colonizador. ¿Qué no ves que soy güero? Entonces, pero bueno, te digo, ahí andaba el güey de aferrado y que el gobierno le dijo que Simón, órale pues papi, te vamos a dar quebrada para que te lleves unas 300 familias para que le caigan ahí a esas tierras, ¿no? Pero tienes que seguir las reglas, ya sabes las que te dije hace rato, ¿no? Ya you know. Ajá. Entonces, Güerito. Obviamente a este güey le valió madres esto de la esclavitud y se llevó cerca de 450 esclavos negros y unos 1,800 colonos, blancos obviamente, ¿no? Y eso del catolicismo, pues ni sabían con qué se comía, pero ellos dijeron que sí. Que sí eran. Entonces, que sí somos católicos, sí somos. La mayoría de estos colonos eran alemanes, irlandeses, de otros países europeos y claro que también otros estados de Gringolandia. Estos güeyes se fueron para allá, ¿no? Digo, la neta, pues era una súper oportunidad de tener tierra gratis, ¿no? Sí. Ahora, lo que el gobierno mexicano quería era la creación de un desarrollo económico que se poblara y que se hicieran caminos en sí, una civilización en este territorio tan alejado de la mano de papá gobierno. ¿Y qué crees? Que sí pasó. Este desarrollo económico sí se dio. La bronca era que no estaba funcionando para los mexicanos, porque estos canijos de los colonos no estaban comerciando con Coahuila. Todo el comercio se estaba yendo a la Luisiana, que está pegadito ahí a Texas. Obviamente del lado gringo, ¿no? Entonces ahí ya faltaron con una de las cosas que el gobierno mexicano. Claro que el gobierno mexicano dijo, un momento, esto no está bien. Los gringos se están llevando las ganancias y pues... A las mujeres. Ajá. Y vieron la posibilidad de que estos güeyes en algún momento, los gringos, se anexaran a la tonta Texas, ¿no? Entonces, salud, sí. Otra vez. Ay, es que hace rato que no tomábamos vino. Bueno, sí. No te creas ayer. Ah, ya, sí, es cierto. Hace rato. Más de 24 horas. Sí. Qué rico. Entonces, el hijo del Moses Austin, o sea, el Stephen Austin, ya andaba con las ideas de impulsar un proyecto autonomista. Fíjate, este güey no tenía la idea de una independencia. Más bien lo que este güey quería era la idea de una federación, que Texas fuera un estado separado de Coahuila y conceder así los reclamos de los colonos que los colonos estaban pidiendo.
¿Qué pedían estos güeyes? Pues bueno, uno, libertad religiosa, porque te digo, eso del catolicismo no sabía ni qué rollo con él, no sabían cómo se comía, ¿no? Juicios conjurados, porque la neta sí, los mexas eran gachos. Cachaban a alguien haciéndola de pedo y tracas, como dicen en el bajo mundo. ¿Cuál juicio? Ni que nada. Se aplicaba sentencia en chinga y obviamente, claro, querían tener sus esclavitos trabajando para ellos. ¿Sí? Porque ya te dije, o sea, si tengo un esclavo, no dudaré en usarlo, ¿no? Claro. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poquito a lo bueno. En aquellos días, estos cuates de los colonos, la neta, no la estaban pasando pues, muy bien que digamos, ¿no? Porque eran constantemente asediados por los indios llamados los señores de las llanuras, o mejor conocidos como los comanches. ¿Has visto las películas de vaqueros que de repente van los colonos y que llegan los indios y los atacan y los masacran y hacen su desmadre? ¿Y les cortaban la cabellera o no eran ellos? Fíjate que no, qué bueno que lo dices. Ahí hay una historia muy curiosa porque realmente los que cortaban la cabellera eran los güeyes estos, los cazacabelleras, cabelleras. De hecho, les pagaban como, no sé, creo que $10 o no sé cuánto por cada cabellera que estos güeyes cortaban. Entonces los desgraciados eran estos güeyes. Bueno, todavía hoy en día se venden las extensiones, ¿qué te pasa? Las extensiones del cabello, ¿verdad? Por supuesto, y son caras, ¿qué te sucede? Sí, más si son de natural, ¿no? Exacto. Bueno, estos güeyes que, te digo, los señores de las llanuras, que eran pues, conocidos como los comanches, estos eran los más persistentes, aguerridos y con más presencia entre las tribus que habitaban por ahí, porque había muchas tribus, perdón, pero estos cuates eran como los más bélicos, los más guerrosos, ¿no? Okay. De hecho, los comanches habían pasado por las llamadas guerras indias de Texas, desde que llegaron los españoles. Durante el tiempo que Texas obviamente era mexicano y hasta que llegaron estos güeyes de los colonos, ahí andaban los comanches también chingue y chingue, ¿no? Sobrevivieron a todo este tiempo haciendo ataques rápidos y devastadores. Recordemos que ellos son los habitantes originarios del territorio. Que no se le vaya a olvidar eso a los tejanos, por favor. Y bueno, como parte de las garantías que el gobierno mexa ofrecía, era la de la protección a estos canijos. O sea, les decía, güeyes, vénganse y aquí nosotros los vamos a proteger de cualquier ataque hostil, ¿no? Entonces los militares mexicanos les prestaron un mini cañón. Así es una chingaderita de cañón chiquitito. De hecho, para que se defendieran. Ajá, en el video que... Sí, el cañón bebé. El cañón bebé era un cañoncito, o sea, digo, les prestaron un cañoncito para que estos güeyes se defendieran de estos ataques, ¿no? O sea, hasta buena onda nos portamos con estos muerdemanos, por ahí dicen, ¿no? Muerdemanos. Entonces, este cañoncito estaba en el poblado llamado González. Ahí lo tenían, como te dije, pues para espantar a los indios, ¿no? La neta, el cañón pues nomás hacía ruido, porque estaba chiquito, te digo, era un cañón bebé. Bueno, pero a quien le cayera no creo que sea muy simpático. Entonces era un cañón, o sea, exacto, era un cañón. Chiquito, muy chiquito, pero yo creo que me diría que te gusta, ¿50 centímetros? No sé, pero por ahí está todavía exhibido y hay fotos. Entonces, cuando el gobierno mexicano se cansó de este desmadre que se traían estos güeyes que andaban comerciando con los de la Luisiana y que andaban con este pedo de proyecto autonomista. Automotriz. ¿Automotriz o autonomista? No, autonomista. Pues que se pone tensa la cosa, ¿no? Y que les piden de regreso el famoso cañón. ¿Y cuál crees que fue la respuesta de estos compas? ¿Que lo caído? Más o menos. Todos indignados dijeron, come and get it. O sea, para los del Nacolep, vengan por él, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, se genera un debate. Es que ese Nacolep es diferente a otras instituciones. Sí. No es el que tú piensas. Reto a Escamilla que venga a hacer dueto contigo con eso. Bueno, entonces se genera un debate entre los mexicanos y los colonos. Que regresen el cañón, que dónde está el alcalde, porque con ustedes no se puede hablar. Ya sabes, ¿no? Toda esa rebatinga que se hace cuando pides algo que es tuyo y que no te lo quieren regresar. Era prestado.
Era prestado. Pues prestado, no dado. Ajá, exacto, no ha dado ni ha reempujado. Uh-huh. Entonces los colonos estaban súper amachados en su mula, decían que ese cañón no sale de aquí. ¿Sale? Es que el que de quite con el diablo se desquita. Por ahí decían esos güeyes, pero no, con la pena, ¿no? En esas andaba el ejército mexicano pidiendo de regreso el cañón hasta que en un campo de duraznos, a las afueras del pueblillo, querían cruzar un arroyo. Y pues, ¿qué crees? Que los ánimos se caldearon con gritos de ¿a que no te animas a cruzar? Y los mexas, me canso ganso, ¿cómo chingón? No, ahorita cruzo, vamos a cruzar. Y en esas estaban cuando ¡pum! El primer cañonazo. Con este cañón. Con ese cañoncillo. Sea, así que con el sí, propio, el come and get it. Ajá. Saludcita. Saludcita. Sí, les aventaron un cañonazo ahí a la tropa mexicana. Uh-huh. Y bueno, pues la neta no pasó nada más que una escaramuza pequeña, ¿no? No fue la gran batalla que te puedes imaginar. Ya sabes, ¿no? Que acá que ataquen y no, o sea, nomás ahí aventaron un cañonacillo y ya todos dijeron, la chingada, vámonos. Pero sí fue el inicio de la ruptura entre los tejanos rebeldes y las autoridades mexicanas. ¿Pero qué crees? Que todo esto llega a oídos del Supremo Gobierno y por supuesto el chisme de que unos tejanillos se estaban organizando para hacerla de pedo, le llegó directito ese chisme, ¿a quién? A nuestra jaivita veracruzana Antonio López de Santana. ¿Sale? Okay. Aquí tenemos que contar un poquito de la personalidad de Santana, porque es parte fundamental de toda esta historia, ¿sale? Sin él, este mito fabricado por la industria cinematográfica, pues no podía estar completo. ¿Estás de acuerdo? Santana, según eso, era descendiente de gitanos portugueses o de gachupines gallegos. El chiste es que nació en la Nueva España. Sus padres intentaron que fuera dependiente de comercio, pero él dijo que no quería ser abarrotero. Era parrandero, bebedor, gallero, mujeriego y según las malas lenguas de la época, era adicto a las 3B. ¿Sabes cuáles son las 3B? Voy a preguntar. La baraja, la botella y la verija. Aunque la última, es con V, ¿verdad? Pero, Yo podría haberla corregido con un nombre médico, pero me voy a guardar el concepto. Okay. Porque creo que ya quedó entendido. Ok. Bueno, este señor adicto a las 3B era un enamorado de las mujeres y del poder, ¿vale? Le aburría eso de estar en palacio cuando era presidente y se iba y dejaban el poder a cualquiera, yéndose a sus haciendas, sobre todo a la de Manga de Clavo en Veracruz, a gozar la vida. Pues la neta, el señor tenía varo. Pues hay que tener vida. Ajá, no exacto, no todo es chamba, ¿no? No todo es chamba. Sí, el señor, hay que tener vida. La neta era todo un personaje, ¿sale? Entonces, más o menos nos vamos dando cuenta de cómo le rodaba la ardilla al buen Santana, ¿no? Santana era todo un Catrín. Era un Catrín de... Ay, déjeme ir de estos allá. Era un Catrín de no se me salió un punto. Fue la silla que la recorrí. Santana era todo un Catrín y era todo un dandy. ¿Estás de acuerdo? De aquellas épocas. Entonces, más o menos para que te des una idea, cómo le rodaba la ardilla al pobre de Santana, ¿no? Entonces, en el mes de noviembre de 1835, deja su hacienda de Manga de Clavo y llega a la Ciudad de México, ya con el chisme completo de que los revoltosos de la Tonta, Texas, ya se estaban tratando de rebelar, ¿no? Llega a organizar un ejército para marchar a aquellas tierras tan lejanas, ¿no? Que eran mexicanas, por cierto. Y iba a buscar la gloria para acabar con el motín de los colonos tejanos en un 2x3. Santana dijo, hombre, ahorita no los echamos, estos cuates no traen nada. Ahorita les armamos un ejército y en chinga nos los echamos, ¿no? En el Palacio del Arzobispado de Tacubaya empieza a hacer el plan, ¿sale? Solo que, ¿qué crees? Pues no había feria. No había lana. Las arcas del gobierno estaban más secas que nosotros con este calorón. Bueno, aunque ya hoy llovió. Hoy llovió. Hoy es la primera lluvia. Y de pilón no había un ejército. Entonces... No había presupuesto, papá. No había billete.
Entonces, solamente había un par de batallones de leva. ¿Sí sabes qué es la leva? No. La leva es gente común forzada a unirse a la armada o al ejército. Haz de cuenta que sacaban gente de las cárceles y le decían, güey, tú eres libre, pero te vienes con nosotros al ejército. Iban a las cantinas y a los borrachitos los agarraban y órale, vas para arriba. Sacaban de la cruda. Sí, todos pedos ahí, ay, güey, ¿qué onda? Pues súbase, compa. Usted ya es parte del Army. Y se los llevaban, esa era la leva. Okay. La leva era forzar gente a unirse a las filas del ejército. Tuvieras o no tuvieras, capacitación. Exacto, experiencia militar. No, nos valía mal, lo que queríamos era raza, ¿no? Entonces. Volumen. Entonces, más o menos agarraron un aproximado de 2,000 hombres que no tenían entrenamiento. Imagínate cuántos güeyes estaban en las cantinas y en las casas. Deberían de hacerlo hoy en día, a ver qué pasaba. ¿Tú crees? No, imagínate que ahorita entraban por nosotros. Me quedaba sin alumnos, sin compañeros de trabajo, y etcétera. Espero que sin novio no. Sin el novio. Bueno, pues ahí andaba el buen Santana, ¿no? Negociando feria con prestamistas, haciendo una que otra tranza para conseguir la marmaja, porque pues la neta era marrullero Santana, ¿no? Empezó a buscar a los militares de la vieja guardia o los militares de la vieja escuela que lo habían acompañado en todos estos años, ¿no? Desde la independencia, con Iturbide. Entonces, que andaba con Iturbide, dijo, véngase, compas, aquí ahorita pues va a ver. Eso sí tenían experiencia. Eso sí tenían experiencia, ¿no? Uno que otro, pero andaba buscando gente. Entonces, él quería hacer un ejército chingón, glorioso, pero la bronca era que, pues, te digo, no había lana. Pero bueno, total. Logra armar su ejército. Y ahora sí, ya después de armada el plan, que se avienta la expedición. A darle con Ahí todo les voy. a los tejanos, sí. Pero cometió un error y ahí te va. El error fue irse en línea recta hacia Texas, ¿sale? Cuando era mucho más sencillo agarrarlos a todos estos güeyes, te vas a Veracruz, que está más cerca de la Ciudad de México, te subes a un barquito y te vas por mar, ¿sí? Ok. O sea, este güey dijo, no, ni madres, vámonos a pata, todos vámonos a pata y derechito hasta Texas, ¿no? Tardó mucho más tiempo. Bueno, sí, tardó un chingo el güey. Sí, claro. Mucho más tiempo. Entonces. ¿Alcanzaron a saber aquellos o qué? ¿Mandé? No, espérate. Ahorita estamos, los tejanos los dejamos ahorita ya haciendo su desmadre, que no, sí, que viva la libertad y que la chingada. No, ahorita los ponemos en pausa, ¿sale? Okay. Entonces, te digo, comete ese error, en lugar de irse en barco, pues se va a pie, ¿no? Con toda su raza. Sale desde la Ciudad de México, sale obviamente sin equipo médico, porque pues fue un ejército que armó en chinga. Ni al doctor Simi se llevó el güey, le valió madre. Dijo, vámonos, así, ay doctor, no lo vamos a ocupar, vámonos. Sale sin apoyo logístico de provisiones. O sea, el güey salió así como. Vámonos. Ajá. Ahorita, chinga su madre, vámonos, ¿no? Así como los boletos del Chepe. Ahorita sí o no, va. Ya, cómpralos, ya. Va. ¿Sale? Entonces, chiste local también, ¿verdad? Sí. Cuando llega a San Luis Potosí, sumó más gente a sus filas, obviamente por leva, ¿no? Y había más borrachitos ahí, órale, vénganse para acá, ¿no? Y pues por otros medios, ¿no? Ya sabes, sacó gente de la cárcel. Y el chiste era hacer bola, ¿sale? Aunque los que fueran no tuvieran ninguna experiencia militar, le valió madre. Al mismo tiempo, estaba el general Martín Perfecto de Cos. Este güey era el cuñado de Santana. Este güey ya estaba allá y estaba en Texas y sufrió una derrota en San Antonio, cuando el Stephen Austin sitió la ciudad y causó un número importante de bajas en la tropa de Cos. Rindiéndose Cos y dejando la ciudad, se fue a buscar a su cuñado en el camino, ¿no? O sea, más tardecito se va a encontrar con él, ¿no? Se lo encontró precisamente en Lerdo y ya después se unió a las filas de su cuñiz,
pues ahora sí para enfrentar la rebelión, ¿no? Pero ya estaba más cerca. Sí, ya estaba más cerca, ¿no? Salucita. Pausa para el traguito para llenar la... Sírvame otra copa, cantinero. Ándale. A ver si se oye. Ya casi nos acabamos una botella, ¿eh? Es que tiene muy poquito. Sí, 750 mililitros. Hay una historia muy padre de los galones y de los ingleses, de por qué las botellas tienen 750 mililitros. No me la sé muy bien, luego te la cuento. La investigo y te la digo. Para bien, el ¿sale? siguiente podcast la usamos como intro. Por mientras, que Por mientras, salud. Salud. ¿Qué quiere el Seguro Social? Salud. Ok. Para el ejército mexicano, el camino hacia La Tonta, Texas, no fue nada relax, ¿no? Al cruzar por Querétaro y llegar a León, Guanajuato, pues ahí quisieron reabastecerse, ¿no? Salieron de shopping a comprar la despensa. Ya sabes, ¿no? Básicamente salieron a hacer lo que hacemos nosotros cuando vamos a chacharear a los mercados. Pero ¿qué crees? Que los pinches comerciantes que estaban ahí no querían aceptar los pechereques que traían porque pues eran de cobre. ¿Y de qué querían que fueran? Pues pura moneda de orégano, puro oro. Pues como cuando los mordías así como... Ajá, ándale. Sí, es oro. Imagínate los dientes. Bueno, entonces pues no pudieron reabastecerse y salen todos desilusionados porque tuvieron que dejar las chicheras que ya traían en el carrito del súper. No hay para pagar. Para el 26 de diciembre, después del festivo de la Navidad, llegaron, te digo, a San Luis Potosí, los cerca de 3,000 pelados que iban en procesión. Imagínate una fila de 3,000 cabrones ahí en chinga marcando, ¿no? Digo, marchando. Se encuentran en las cercanías del río de la Laja con el general Cos, que ya te había dicho que lo habían chispado de San Antonio, y ahí se quedan hasta el 2 de enero. Bueno, para pasar las fiestas, ¿o qué onda? Sí, pues el festivo, el primero no se trabaja, ya sabes, ¿no? Total que se van de la ciudad sin que nadie les hiciera borlote. Prácticamente pasaron desapercibidos. Para la personalidad de Santana, pues esto fue feo, ¿no? Porque él era narcisista. Exacto. Necesitaba reconocimiento y aprobación. Exacto. Y de pilón, desde San Luis Potosí hasta Texas, todavía quedaban como unos 1,600 kilómetros, ¿no? Y está haciendo un pinche frío de esos que normalmente hace cuando es enero, ¿no? Entonces... Sin víveres, sin reconocimiento. Sin apoyo logístico y sin doctores, imagínate, ¿no? A la vanguardia del ejército iba el general Joaquín Ramírez y Sesma, quien era el que se pretendía que iba a relevar al cuñado de Santana, ¿no? O sea, el Joaquín Ramírez y Sesma iba a ser el que iba a decirle al cuñado de Santana, quítate por pendejo, tú no sabes hacerlo chamba, ¿no? Entonces... ¿Por qué le quitas? Si pues era así. La familia. No, pero estaba pendejo, pues como que se dejó apabullar por los pinches rebeldes, no, pero bueno. Bueno, cuando se encuentran al general Cos, el ejército logra reunir ya unos 6,000 hombres, o sea, ya eran 6,000, más o menos, ¿no? Lo malo fue que el ejército se empezaba a fragmentar nuevamente. ¿Por qué? Porque no había comida, no hay apoyo de los pueblos. ¿Con qué? Ajá. ¿Con qué ojos? ¿Con qué ojos comen, no? Claro. Las ciudades, y no había apoyo de las ciudades por las que iban pasando, ¿no? Es una época de sequía y no hay alimento tampoco para los caballos. ¿Has escuchado los truenos como en este momento? Ándale. Ay, gracias que llegó. Gracias, Tlaloc, por la lluvia. Si no había alimento para los caballos, menos para los hombres, ¿estás de acuerdo? Aún así, logran llegar hasta Monclova. Ahí Santana decide, junto con el general José Urrea, quien era el militar más capaz que acompañaba al Toñito López de Santana, no como la otra bola de puñetas que iban ahí con él, decide mandar una columna por la costa hacia el este. Le dice a Urrea, tú te me vas por allá, güey. Cruzas el río Bravo y después el río Nueces para hacer una especie de pinza y caerles por el lado derecho Urrea y pues por el otro lado, pues el buen Santana, ¿no? A cargo de la guarnición de San Antonio, ahora sí vamos a regresarnos un poquito con
con los de Con allá. los tejanos. Uh-huh. Estaba un güey llamado James Clinton Neal. Este güey era un político y soldado, entre comillas, gringo. Más bien yo creo que era un grillero que andaba metido en todo este desmadre, ¿no? Que tenía más o menos unos 180 mugrosos ahí en González. O sea, 180 gentes ahí en González. Este cabrón, cuando ve que venía el ejército de Santana, dice, ya valió corneta, ahí vienen los mexicanos. Y que dispara el primer cañonazo hacia las tropas de Santana. ¿Te acuerdas del famoso cañoncito, el Camaleón? Claro, este bebé. Ah, pues ese. ¿Sale? Pero al Clinton, pues no le fue nada bien. Porque se dio cuenta que no le iba a armar contra el cansado ejército mexicano. Y pues, ¿cómo no? Pues eran un chingo, imagínate. 6,000, sí, ¿no? exacto. Así que se la pasa escribiendo cartas a cuanta población norteña para pedir más hombres, armas, comida, un No guarache. tenía WhatsApp. Más rápido. No tenía señal el güey. No, todavía no ponían las torres de allá. Un guarache, lo que fuera que le aventaran al pobre, ¿no? Una chancla, por favor. De esas de las mamás que eran Ándale, como boomerang. chanclazo. No manches, y qué puntería. Y sí me dieron chanclazos, mi madre cuando... También la mía. Así nos educaron a todos los mexas. Bueno. La chancla voladora famosa. Uh-huh. Y luego... Bueno, pues estos WhatsApp que mandó, pues fueron ignorados con éxito o nunca llegaron porque pues obviamente no había señal, ¿no? Quedaron en visto. Ajá. Fíjate, ¿y por qué lo ignoraron a este pobre güey? Porque el gobierno provisional que ya se había establecido ahí en este territorio, estaban más preocupados por definir las nuevas relaciones de esclavitud que por mandarle ayuda a este pobre güey, ¿no? Ahora, aquí se genera una situación un poco extraña. Saber o hacer saber quién era el mero mero, quién era el mandamás de todo este pedo, ¿no? O sea, por parte de los colonos, ¿no? Aquí entran en escena dos tipejos de los que vamos a hablar un poquito más. Uno, el William Travis, y el otro pendejo que se llamaba James Jim Bowie. Yo sé de él. A ver, cuéntame. Pero bueno. Cuéntale. Bueno, Jim Bowie, él se supone que él era especulador de tierra, supuestamente, y se decía que también era un soldado. Él, bueno, tenía 40 años cuando comienza con todo este proceso y estuvo ahí en lo del Álamo. Él se casó con Úrsula Beramendi. Ajá. Y esta Úrsula Beramendi, fíjate que era hija de una familia muy rica e influyente de ahí de Coahuila. Era la fifí. Sí, ella era fifí, claro. Este güey vivió la telenovela, ¿no? Súper, claro. El rico que se casa con la... Digo, exacto, el pobre que se casa con... El pobre que se casa con la rica, porque ella era de Monclova, Coahuila, y su papá, Juan Martín Beramendi, fue vicegobernador del estado de Coahuila y Texas. Ándale. Entonces, él hasta se convirtió al catolicismo, como dices tú, sin saber. ¿Cómo que pendejo? Fue por amor. Fue por amor. Fue un acto de amor. Okay. No, la verdad estaba enamorado realmente de Úrsula. Tuvo 2 hijos con ella. Y este señor, hace rato te estaba platicando que curiosamente, que te digo que tenía 40 años, ya había vivido bastante para la época, y él había participado en un duelo en el que su hermano había hecho una leyenda a base de este duelo que él había participado. Este duelo se llamó el Sandbar Fight. Okay. Y él empezó un duelo que terminó en una pelea caótica donde sobrevivió porque, a pesar de que recibió disparos y heridas, usó un cuchillo grandotote, y este cuchillo que utilizó para el combate, pues fue el con el que logró vencer a su enemigo, y entonces se convirtió en leyenda, y desde entonces existe el diseño de este tipo de cuchillo, y se llama el cuchillo Bowie. Y la neta está bien chido. El Bowie es un cuchillote así de este tamaño. Yo tenía uno, pero te digo que lo perdí. Pues bueno, esa es la leyenda de este señor, y se casó con Úrsula, y te digo que tuvo 2 hijos, pero bueno, continúa y ahorita te platico algunos datos más de lo que me acuerde de... Órale. Pues hablando un poco de este fino personaje, o sea, del Bowie, no del cantante, sino de este pendejo del Jim.
Bueno, este güey, te digo, era un fino representante de la decadencia gringa, engrandecido por Hollywood. Se dice que nació en Kentucky y pronto su familia se mudó a la Luisiana francesa. Este güey en su juventud fue un salvaje, como tú lo decías. Se dedicaba a la trata de esclavos y según eso, el güey, o sea, imagínate como de esos tipos todos locos que ahí andaban, agarraba cocodrilos y esto no es, o sea, dice la gente que eso hacía, que agarraba cocodrilos y andaba paseándolos ahí. O sea, el güey con su cocodrilo y a veces que hasta se montaba como si fuera un patín del diablo. Era borracho, parrandero, peleonero. Pues la neta, el güey era una fichita. Y fíjate, curiosamente dicen que cuando conoció a Úrsula, él quiso como renovarse y ser una persona buena. Se convirtió hasta... Ella era de la aristocracia. Mi amor lo va a cambiar. Sí, él era fifí y le intentó y se convirtió en una persona un poco más civilizada cuando estuvo con ella. Cuando ella murió, él se convirtió, dicen que todavía se volvió más aguerrido que antes de estar con ella. Porque de por sí estaba loco. Sí. No, bueno. Pues dicen por ahí que el amor logra transformar a las personas, ¿verdad? Bueno, este güey un día decide irse a vivir a La Tonta, Texas, en donde de volada se dedicó, como tú dijiste, a la especulación de tierras. Este güey fue uno de los principales artífices de la primera rebelión tejana. El otro puñetas del que habíamos hablado, o que habíamos mencionado, era el William Travis. William Travis. Este güey nació en las Carolinas. Llega a Texas, no con más de 30 años, y en chinga se une a las facciones más agresivas de colonos, ¿vale? Andaba metido en las batallas contra el ejército mexicano, sobre todo en Anáhuac. El tipo era de una vida muy licenciosa. Otra vez, para los del Conalep, el güey era un pervertido sexual que no tenía respeto por la moral y por la decencia. Ese era William Travis. Esto lo sabemos porque dejó un diario, pero súper de hueva, el diario. O sea, si te pones a leer el diario, este güey te da hueva, donde anotaba todo. Decía, no, pues que ahorita me ando tirando a Doña Pelos, la de la esquina. Así. Sí, hoy me comí una manzana y estaba verde. Que ya le andan echando los perros a Chuchita y ya casi cae. O sea, este güey era un reflejo de una vida de libertinaje y de poca vergüenza. Bueno, velo de esta manera, nos dejó un legado que por lo menos sabemos qué hacía. O lo inventaba, y así cuéntame y exagera, pero por lo menos dejó. Sí, y tenía esclavos. Sí, obviamente. Y tiene esclavos. Sí, obvio. ¿Cómo crees que va a andar por ahí sin mis esclavos? Güey? Claro. Sí, no. Sí, yo sé. Y bueno, ¿y te acuerdas que una de las condiciones que ponía el gobierno era para tener los accesos a estas tierras del norte era pues la de ser católico? Claro. Pues este güey falsamente se hace católico. Claro que solo para poder tener el beneficio y de caerle con sus chivos a estos territorios. Que le juró amor eterno y se convirtió al catolicismo y se casó con Úrsula. Pero este güey no. Hombres, Dios. Continúa. Fíjate, este güey hasta se hace abogado. Ándale pues. Donde se hace cargo de puros negocios de dudosa procedencia, ¿sale? Este güey es uno de los héroes gringos fabricados para ajustar a una narrativa forzada de lo que pasó en el Álamo, ¿sale? Ahora cuéntame un poquito de la historia del Álamo. Tú que traes ahí un dato bien chido del Álamo. ¿De qué? ¿De los nombres o de qué? Exacto, ¿De qué de todo? Los nombres, sí. Bueno, es que fíjate que yo vi que el Álamo, como le llamamos el día de hoy, realmente era la misión de San Antonio de Valero. Ajá. Este apodo, que total del Álamo, proviene de los álamos cercanos de una unidad militar que estaba asociada con un lugar que se llamaba el Álamo de Parras, pero está relacionado con algo que se llama Cottonwood Trees. Wow, ¿verdad? Cottonwood Trees. Okay. Entonces, pero este nombre es icónico, no era el original realmente del lugar. Aquí vivían personas, aquí vivían familias. Ajá. Que estaban ahí justamente en el Álamo cuando se llevó el sitio. Sí. Ahora fíjate, nos falta hablar de otro pendejo en esta historia. Dios mío. Como si fueran pocos los que ya están aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, estoy hablando de un güey que está rodeado de más mitos
Fíjate, de este güey se dice que nació en una colina. Falso. Que mató a un oso cuando tenía 3 años. Yo sé quién es. Sigue. También falso. Que usaba un gorro de castor. Eso es lo que más me gusta porque en Disney y en las películas existe con este gorro. Ahí te va. Gracias a eso, los castores casi se extinguen, porque todo el mundo los mataba por sus pinches gorros todos feos, ¿no? Animalitos. Obviamente esto del gorro de castor era falso también. En aquellos años la gente usaba sombreros para protegerse del sol. Y estas gorras de castor, porque eran unas gorras, o sea, eran gorros. Todo el mundo conocemos esas pinches gorrillas todas pedorras, no ofrecían nada de protección contra el rey de los astros. O sea, la gente, por eso se usaba tanto los sombreros, eran precisamente para que te dieran sombra, ¿no? Una leyenda, como tú lo dices, fomentada por Disney por allá de los años 50, el David Crockett, ¿sale? La croqueta nació en 1786 en el este de Tennessee. Era un fronterizo que, pues, la neta era pobre, con educación mínima y oportunidades más mínimas aún. El güey andaba de político, ya cuando medio se estabilizó, andaba de político en sus natales tierras, pero pierde unas elecciones y decide mandar todo al carajo y dijo, vámonos a la tonta Texas, el sueño mexicano. No me digas, ¿tenía otros números? Y Él decidió tenía otros vivir números. Sí. Y decidió vivir un año de las aportaciones de la gente. Sí. Ah, no, me equivoqué de político. Continúa. No, no es. Saludcita. Saludcita. Vetada por el resto de mi vida. Bueno, te digo, pues el güey dijo, vámonos a vivir el sueño mexicano, porque te digo, Texas, pues todavía era territorio mexa, ¿no? El tipo tenía ambiciones políticas. Este güey también tenía un diario en donde escribía que en la nueva frontera había muchos búfalos y muchas abejas. Abejas, ¿no ovejas? No, abejas, de mielecita. Ajá, esas meras. Y obviamente, pues para un fronterizo, esto de la llamada nueva frontera, pues sonaba muy prometedor. Business, exacto. En febrero, el Crockett se integra a la guarnición de El Álamo, ¿sale? Y bueno, para todo esto, ¿dónde andaba Santana y su ejército? Pues después de... Ahí ven, espérate, fíjate bien. Después de Monclova, desaparece del radar. En México no se sabe nada. ¿Dónde está el pinche Santana y toda la raza que se llevó? Desapareció. Pues desaparecieron, exacto. Es una marcha absurda en donde los generales, fíjate lo que empiezan a hacer estos güeyes, los generales empiezan a acaparar víveres que después se los vendían a sus propios soldados. Santo Cristo. Ajá, las filas retrocedían y luego avanzaban, se fragmentaban. Alrededor de unos 400 dijeron a la chingada, ahí nos vemos, y desertaron, ¿sale? Entre los ríos Bravo y Nueces, la desgracia. Hablé como mi abuelita otra vez. La desgracia. Sí. Saludos a mi abuelita en el cielo que estés. Hermosa, chula. Pues bueno, les cae la desgracia, los atrapa una tormenta de hielo y la situación se torna más de la chingada, ¿sale? Yeah. De lo que ya era, o sea, imagínate, hambriados, cansados, nomás faltaba que un perro los orinara y a lo mejor... A lo mejor sí los orinó. Y los orinó, exacto, ahí la tita. Ay, es que sí te van como que mucho tiempo ya, ¿no? Sí, pues imagínate, a pata, pobres güeyes. Sí, yo no me quiero ir en camión todo ese proyecto. Puro avión. Pues es que son muchas horas. Ya sé. Imagínate la escena, un ejército mexicano marchando a marchas forzadas, ¿no? Desmoralizados, hambrientos. Muchos de ellos jamás habían disparado un arma porque habían sido sacados de las cantinas, como te dije, y de las cárceles, ¿no? Así eran las levas en aquellos años. Se respira que ese jale para el ejército no era para ellos. Además iban soldaderas, iban niños que los estaban acompañando. Nunca he entendido eso, pero bueno. Pues es que en aquellos años así era. Vente, mija, vámonos para luchar. Vámonos, vieja, vámonos. Súbete allá a la bola y vámonos, pues, ¿no? Entonces,
Algunos, fíjate, iban descalzos porque ya se les habían acabado las botas de marchar por tantos kilómetros. Claro, porque no traen lana, ¿verdad? Ajá, no había dinero para comprar otras, ¿no? ¿Y dónde andaba el general Urrea que había mandado Santana para hacerles una pinza por aquel lado, ¿no? ¿Te acuerdas que te había... ¿Y dónde andaba Santana? O sea, Santana también. Santana estaba ahí. Que yo leí por ahí, que Santana tenía la curiosidad de viajar con muchísimo equipaje. Ajá. Con una opulencia en cuanto a cosas. Que era Santana. Claro, o sea, iba viajando así como aquellas personas que subieron a la Colima y que llevaban muchísimas cosas para ir a acampar, así VIP. Él viajaba con muchas cosas y su equipaje era muy, muy grande para los viajes que hacía él. Sí, pues es que era Santana, obviamente era el presidente, tenía que ir con todo el ajuar y todo el rollo. Saludos a Flavio, Flavio y al Iván Caballero que por ahí no tengo el gusto, pero escuchaba anécdotas de ellos. Flavio que se andaba muriendo allá cuando fuimos a subir el pero se comieron el ribeye. Ah, es que llevaba yo llevaba un ribeye y Flavio llevaba otro pedazo de carne y nosotros acá de, locos, sí. Estos pobres ilusos. Sí, estúpidos. Claro, o sea, sí, y cárgale con la mochila, a ver si es cierto. Con un pinche ribeye, pero bueno, más de 20 kilos en la espalda, pero bueno, está bien. Por eso te digo, haz de cuenta, Santana. Haz de cuenta, Santana. Haz de cuenta. Oye, platícame más de esta caravana. Ahí te va, fíjate, ¿te acuerdas que te había dicho que habían mandado a Urrea por allá, por el para que pues les cayera? Ajá. Pues esto güey ya les había caído en San Antonio a los tejanos, ¿no? Sí, los tejanos ni cuenta se dieron por dónde les venía el chingadazo. Los rebeldes no tenían ni comunicación ni nada de información. Ahora, Santana por fin logra avanzar y preocupado por saber si las fuerzas norteamericanas estaban metidas en todo este desmadre. Pues claro. Acuérdate que pues en aquellos años Texas no era de Estados Unidos, pero ya traían las intenciones de anexarse Texas. En la guerra del 47 es cuando se pierden todos esos territorios. Por ahí viene un poco relacionado, ¿no? Ahorita lo voy a contar, ¿no? Entonces, ¿qué hace Santana? Colono que agarra, colono que interroga. ¿Dónde están los pinches güeros y su army? Si pendejo no era mi Santana, ¿no? No, pues no. Sí, ya sabía que las intenciones gringas era de anexarse ese territorio, ¿no? La neta, creo que Santana sí tenía un poquito de miedo de agarrarse a chingazos con los gringos, con el ejército tan madreado que traía. Y luego, lejos de sus puestos de apoyo, pues estaba solo. Y prácticamente, cabrón que agarraba, nunca le decía nada. No decía nada. No sé por si no sabían o no querían decirle, ¿no? De las leyendas que se cuentan sobre este relajo, está una que dice que un chamaco cuenta que su papá le había dicho que había visto al Toño López un día antes del ataque en un baile haciéndola de espía. ¿Sale? ¿A Santana? A Santana, sí. Wow. Otros dicen Ajá. que no solamente andaba en el baile, sino que hasta sacó a bailar a una de las damas del jolgorio. Pues dúdalo, si era un dandy, el señor. Y que hasta disfrazado andaba. ¡Hala! ¿Cómo ves? Pero la neta, este es puro cuento. La verdad es que en ese momento Santana estaba a varios kilómetros fuera de San Antonio. O sea, no pudo haber llegado al baile y ahí echarse el bailongo. ¿Alguien se adjudicó entonces? Ajá. Sí, aunque pues conociendo al general, pues la neta era sí era de esos enamorados que no podía desaprovechar la ocasión para tirarse una canita al aire, en este caso un taconello, al mero estilo del piporro. Ahora sí, vámonos a lo bueno. Saludcita. Saludcita. Eso. Ahora sí, vámonos a lo bueno, a lo que todos estamos esperando. Vamos a ver cómo fue el momento de los catorrazos en la misión del Álamo, ¿sale? Claro. Las versiones de Hollywood dicen que apenas salía el sol y que los cascos de los soldados dragones mexicanos brillaban con el reflejo del astro. ¿Cuál? Que pues ni cascos traían los pobres, ni botas traían los pobres güeyes. Pero llegaron. Esta caravana de sí documentados. Ándale. Fue la primera caravana que atravesó el país, pero documentada. Ándale. Ahora, para el buen Santana, la toma de San Antonio solo era un mero trámite
Pasar, saludar y sonreír. Okay. No hay combate ni sorpresa. Luego que llega, se establece el primer parlamento. Con acento veracruzano, el general les dice, como, a ver, deja ver si me sale la... A ver. Para todos los... Vamos. Vieja, porque ya es que sí hablan. Vieja, para todos los que están ahí adentro, sálganse para afuera. O de lo contrario, les vamos a filetear a todos. No, creo que no me salió, ¿verdad? Vamos a pensar que sí fue. Imagínate, el ejército había recorrido 4,000 kilómetros en las peores condiciones, hambriados, desanimados. Llegaron. Ajá. Y con este acto de parlamento, deja ir el elemento sorpresa. O sea, Santana llegó en chinga y dijo, a ver, los que están ahí adentro, ¿se salen o me los chingo a todos? Pero pues pudo haber utilizado el elemento sorpresa. Pero porque bueno. nadie los esperaba. Ajá. Pero bueno, te digo, se dice que Santana con su caballo llegó al cerco y les dice que se rindan. Clava una bandera roja en el suelo como señal de que no iba a tomar prisioneros. Esto sí pasó. Y que no iba a perdonar a nadie. La trompeta suena con la orden a degüello. ¿Qué quiere decir esto? Que revoltoso que sea capturado, al instante será pasado por las armas. Ok. Lo que tú traías y lo que tú decías ahorita de la música. De la música. Era muy importante en aquellos años la música. ¿Y la música qué era? Pues la trompeta. Sí. Había diferentes órdenes que se daban. Sí, de hecho, estaba comentándote que justamente había música porque Santana, es que por aquí lo traía, ya se me perdió por andar con el vino, ya estoy viendo otras Pero pues, cosas. en lo que lo encuentras te voy a servir un poquito más de vino. Ok. Ay, qué rico sí, vino, se nos pero acaba. sí. Oye, tenemos mucho vino Aquí está, ya y todo encontré. está al tiempo. No, ¿por qué no metiste la otra? Bueno, ahorita metemos Pues la otra ñoño. al congelador rapidísimo y eso va a suceder en 5 segundos. A ver, en lo que tú cuentas. No, yo lo único que quiero platicarte. ¿Cuál meto? Ya La no hay. que quieras. Ahí está una que compramos que está en la caja de madera. A ver, Puedes cuéntame. tomarla de ahí. Ok. Yo lo que quería decirte es que las fuerzas de Antonio López de Santana normalmente utilizaban bandas militares. O sea, yo cuando comencé a leer esta parte de los historiadores y que tenían toques de corneta para transmitir órdenes. Ajá. Entonces, algunos testimonios dicen que los defensores del Álamo podían escuchar música militar mexicana proveniente del campamento enemigo. O sea, imagínate. La banda militar sonando mientras los dos ejércitos estaban listos para el combate final. O sea, como que es algo muy solemne, muy, no sé, te transmite como orgullo, preparación para la batalla. Ajá. Pero podían escuchar música, gracias a que llevaban esta música. De banda. Sí, no, de banda. Bueno, bandas militares, no banda del recodo, sino banda militar. Peso Pluma y esas madres. Sí, no, por favor, ok, gracias, no. Pero bueno, había música que podían escuchar de una manera que los motivaba, me supongo, al grito de la batalla, ¿no? Los preparaba. No, y además la música era muy importante porque con la música se daban instrucciones. Entonces, imagínate en medio de una batalla donde todo es un caos, donde todo es un relajo, pues no escuchan las órdenes del güey que te está... Pues no se escucha, ¿no? No se escucha. Entonces, ¿qué es lo que oyes? La música. Entonces, el toque de trompeta, que te digo, dependiendo de la tonada o de la melodía, significaba una cosa. En este caso, Santana dijo a degüello. O sea, cabrón que agarremos, cabrón que nos chingamos. Entonces, imagínate. Los defensores, la neta, estaban súper asustados porque vieron que el Toño llegó con un chingo de raza, pues 6,000 cabrones. Oye, pero ¿te imaginas cómo los motivó durante todo este tiempo? La verdad es que, o sea, yo, ahorita que comentas todo esto, ¿cómo hizo para que 6,000 personas lo siguieran a pesar de no tener recursos? Y si no tener, o sea, sí, pero no tenían recursos ni presupuesto y los hizo llegar después de más de 1,600 kilómetros hasta allá.
Los motivó, o sea, gran líder, ¿no? Aparte, acuérdate que Santana en aquellos años era muy querido. Santana de repente era presidente, se iba a manga de clavo a vivir la vida, dejaba a cualquier otro personaje a cargo, había broncas y traían otra vez a Santana. Santana de repente decía, yo ya no quiero ser presidente, a la chingada, están locos estos güeyes, ¿no? Y de repente la situación política o la situación militar del país hacía que volvieran a traer a Santana. Entonces Santana decía, órale va, yo voy a ser el Salvador de México otra vez. Santana muchas veces hipotecó sus haciendas. Ese güey era dueño de la mitad de Veracruz, era dueño de Veracruz. ¿Y qué hacía para conseguir dinero? Hipotecaba sus haciendas, ¿sí? Entonces Santana en aquellos momentos era el chido, el muchacho chicho de la película Gacha, ¿no? Pues te digo, la verdad es que qué padre, porque digo, es un liderazgo importante, porque no cualquiera lo sigue, aunque te hayan sacado el bote. La verdad es que te rajas o desertas, ¿no? Ajá. Dice, ¿sabes qué? Me hago el obsiso y me quedo en San Luis Potosí. Ándale, como que, me lastimé el tobillo, se me rompió la pierna. Fue una pedrada, pero está bien, la acepto. Aún así no voy a desertar, fíjate, continúo. Eso, chingado. No, la cuestión es de que el liderazgo es muy importante. Hoy en día es importante ese liderazgo que implica, a pesar de que él tenía una vida, como dices tú, que viajaba con muchas cosas, como que era vividor, etcétera, hizo que los 6,000 llegara. Sí, llegaron. Y que lo apoyaran. Ajá. Entonces imagínate la situación, ¿no? Todos los güeyes que estaban ahí, pues se asustaron, dijeron, ¡a la madre! Pues ya llegó Santana con un chingo de raza, ¿no? Un chingo de raza. Un chingo. Estoy practicando ahora para cuando vayamos allá a Chihuahua. Saludcita. Salud. Un chingo. Y de pilón, uno de los personajes de los que ya platicamos, el Bowie, ¿qué crees? Que se enferma. Ay, sí. Sí, viejo pendejo, pero bueno. ¿Y José, por qué? Pues, ¿para qué se enferma? Sí, claro, uno decide, me voy a enfermar justo hoy que tengo trabajo y algo importante. Hoy que tengo, me voy a incapacitar porque hoy vienen los mexicanos. Sí. Fíjate, según eso se enferma de tifoidea, pero ahí los historiadores como que no se ponen muy de acuerdo. No, fíjate que yo estuve buscando para buscar exactamente cuál fue la razón. Ya ves que siempre te estoy dando lata con que, vamos a hablar un poquito de la medicina, la importancia del acto. Al fin y al cabo... Médico. Pero bueno, no se decidían y aparentemente no está muy bien delimitado si fue neumonía, tuberculosis o tifoidea, pero él estuvo enfermo. Y curiosamente, lo que sí coincide en los historiadores es que no estuvo presente durante el sitio, ¿verdad? Ahí estaba, pero no estaba en condiciones óptimas, ¿no? No. Digo, a ver, tifoidea, o neumonía o tuberculosis. Ojalá le hubiera dado las 3 al cabrón para que se le quitara. La cuestión es de que en ese tiempo todavía no había tanto avance sobre la bacteriología, etc. Sí, no se sabía qué era. Todo era lo mismo, ¿no? No, y aparte los soldados en ese tiempo, o se morían por las heridas o se morían por la infección de la herida. La verdad es que no tenían mucho, no había mucho de dónde apoyarse. Fue hasta después de que comenzara la segunda mitad del siglo XIX, pero realmente con la anestesia comenzaron hasta 1846, que fue cuando introdujeron el éter. Entonces, pues no, realmente no tenía mucho apoyo para haber basado este hecho histórico. Entonces, lo único que se sabe es que este hombre, 40 años, sí murió, pero estaba enfermo o de tuberculosis, o de neumonía, o de tifo. Ok. Oye, ¿todavía venderán éter? No lo sé. Sería interesante. ¿Para qué lo quieres? No sé, para algo. No lo escuchen. Bueno, el chiste es que el Bowie, pues, tenía temperatura, tenía unas fiebres súper altas, ¿no? Calentura, no, esa es otra cosa. No, esa es otra cosa. Pero sí cuidó, creo que lo cuidó su cuñada. No sé. Bueno, lo que sé es de que él estaba enfermo y en eso que le avisan que se le murió la esposa y los 2 hijos. O sea, él estaba lejos, enfermo, y se le muere el amor de su vida con sus 2 hijos. Por la única que hizo todos los cambios de su vida, entonces ya no pues estaba.
Sí, ya, nada que perder, decía, ¿no? Exacto. Bueno, total que le da fiebre al güey, ¿no? Y lo meten a una habitación porque el güey pues ya las andaba otorgando, ¿no? Al menor postor. El güey se las ofrecía a cualquiera, ya dame 10 centavos y son tuyas, ¿no? Qué feo. Llévala del Bowie por 10 centavos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El William Travis tiene que entrarle al quite y se queda al mando de la defensa. Ándale. ¿Sale? Ahora, Santana, con toda la calma del mundo, va posicionándose, ¿sale? Acerca su artillería, que por cierto, pues la verdad no era muy potente, o sea, no era tan potente como para destruir los muros, aunque el general no quería destruir el Álamo, más bien quería un ataque lleno de gloria. Pues a eso se llevó un chingo de gente, ¿no? Se cuenta que en los últimos días del sitio, el Travis hace una junta con todos los defensores. Les dice, a ver, compas, vénganse para acá. Se dice que saca su espada, traza una línea en el suelo y dice, el que cruce esta línea morirá como héroe. El que se quiera ir, que se vaya. Al güey, o sea, ay, güey, neta, qué escena, ¿no? Ah, me pegué. Qué escena, ¿no? ¿Te acuerdas del Bowie que te dije que estaba todo calenturiento y ahí todo enclenque el pobre? Sí. Pues según eso, el güey pidió que lo sacaran de su cuarto. Le dijeron, a mí me llevan hasta donde está aquel güey haciendo sus pinches rayas en el suelo. La línea en la arena. La línea en la arena, exacto. Que lo acostaron donde estaban todos estos güeyes y el güey dijo, yo me quedo. Sí. Yo me quedo. La neta, es otro de los mitos que no tiene nada de fundamento. No pasó eso de la espada en la arena. Dicen que no, ¿verdad? No, la verdad no pasó. Es que no hay un fundamento para que lo avale. No. Probablemente el Bowie ya estaba muerto en esos momentos por la pinche enfermedad. ¿Estás de acuerdo? Entonces, las versiones gringas, fíjate cómo son. Cada vez van sumándole más soldados a Santana y le van quitando defensores al Álamo. Decían, no, pues eran un chingo y nosotros éramos 3. O sea... Lo que pasa es que realmente no era un fuerte, era una misión. Era una misión, realmente exacto. No estaba como un fuerte. Ahora, la bronca es, ¿qué tan consciente era el Travis del pedo en el que estaba metido? Porque este güey ya sabía que la ayuda nunca iba a llegar. Las cartas y los WhatsApp que había mandado pidiendo ayuda al ejército. Quedaron en visto. Ajá. Este güey le estaba mandando cartas y WhatsApp al Sam Houston, pues pidiéndole ayuda, ¿no? Claro. Y estas cartas lo demuestran, o sea, decía, sus cartas nos damos de la personalidad sectaria que tenía este güey, porque continuamente repetía libertad o muerte. Este güey había decidido convertirse en el primer héroe de la independencia tejana sin importarle a quién se llevara entre las patas. Ahora, ahí te va. La noche del 6 de marzo de 1836, el Toño, o Antonio López, da la orden de ataque. Dijo, ya vamos a partirle su mandarina a todos estos pinches revoltosos filibusteros y acabar con este problema sin importancia para irnos a la casa temprano. Sin importancia, pues el güey había recorrido 4,000 kilómetros a pie, ¿no? Pero bueno, decide atacar a las 5:30 de la madrugada para usar la oscuridad a su favor. Pide que todos los soldados dejen lo que pueda hacer ruido para acercarse sigilosamente. 4 columnas avanzan sobre la fortificación. Imagínate el Álamo, es un cuadro, bueno, un rectángulo, ¿no? Entonces hay 4 flancos. Manda sus 4 columnas. Avanzan unos 200 metros hasta llegar a las paredes. Estos güeyes, los mexicanos, traen escaleras y traen herramientas para subir por los muros. O sea, no traen botas, pero traen escaleras. Claro, por supuesto. O sea, un mexicano podemos ir descalzos, pero no nos rajamos. Eso. Claro, eso es Salud todo. Salud por los mexicanos. Salud por los mexas. Dividió a su ejército, como te dije, en 4 columnas, bajo el mando del general Cos, del coronel Francisco Duque, del otro coronel Juan Montes y del coronel José María Romero. Okay. El general Sesma
con su compañía de lanceros, se colocó atrás de estas columnas para derribar a cualquier defensor que intentara escapar. Imagínate, 4 columnas, sesma atrás, esperando que un güey se quisiera pelar para chingárselo, ¿no? O para cualquier otro soldado mexicano que decidiera romper filas y huir, ¿sale? Los mexicanos no nos rajamos. Ahora, Santana se mantuvo atrás con 400 hombres de reserva, ¿sale? Por si acaso. Por si las moscas, ¿no? El sitio ya tenía 12 días de intenso bombardeo por parte de los mexicanos. Las murallas del lado norte ya estaban debilitadas. Duque y Cos atacan desde el noreste, mientras Morales y Romero le dan con todo al muro oeste. El ejército mexicano eliminó a los centinelas de la guarnición porque estaban bien jetones, estaban mimidos y los madrugaron. Acuérdate que empezaron a las 5:30 de la mañana y pues a las 5:30 de la mañana nomás yo me despierto. Y yo también. Y porque hay que trabajar. Porque hay que chambear, ¿no? Cuando los que estaban en el frente escucharon los gritos de ¡Viva Santana! ¡Eso! ¡Viva! ¡Viva! Ya era demasiado tarde. Mendigo vino. Ya era demasiado tarde para ellos. Ya tenían encima al ejército. Fíjate, cuando empezó todo este pedo, Travis y su esclavo, que se llamaba Joe, se pusieron en marcha pero en chinga. Travis agarró su escopeta y seguido de Joe, corrió al puesto del muro norte, en donde de inmediato, en cuanto se asoma, ¡pum! Recibe un balazo en la cabeza. Travis. Hasta ahí llegó. Sí, porque según Joe sí sobrevivió, ¿no? Ajá. Entonces imagínate el güey, llegaron los mexicanos, ya están atacando y que la chingada. Vamos a darle con todo, se asoma y madres. Hasta ahí llega el travesti. Digo, el Travis. El Crockett, que también andaba ahí haciéndola de pedo, y sus hombres tomaron posición rápidamente en la empalizada entre los barracones en los barracones bajos y la capilla. O sea, ahí entre esos barracones y la capilla, ahí se puso el Crockett. Bowie, que para entonces estaba demasiado enfermo para moverse, algunas fuentes dicen que ya estaba petateado, que se quedó en su cama en la habitación de los barracones. Susana Dickinson. Ajá. Y otros no combatientes se refugiaron en la capilla, ¿sale? Tú tienes por ahí una historia de esta señora, ¿no? Susana Dickinson. Pues sí, ajá, que ella era esposa del defensor Almarón Dickinson. Uh-huh. Ella estuvo dentro del complejo durante el sitio, estuvo con su pequeña hija que se llamaba Angelina. Uh-huh. Ella sobrevivió, pero ella, bueno, Inés, ¿quieres que mencione? Que la mandó Santana. Santana, como sobrevivió, uh-huh, fue ella la mencionada, la mensajera. De hecho, es una de las mujeres importantes, uh-huh, de esta batalla. Ajá. Uh-huh. Porque ella la mandó Santana hacia el este para comunicar lo ocurrido. Uh-huh. Gracias a ella se documentaron muchos hechos. Exacto. Ahí dijo Santana, ok, te dejo vivir, va, pero llégale. ¿Qué crees? Vas a ir a decir todo lo que sucedió para que aprendan, o sea, para eso la mandó, ¿no crees que con otro fin? Eres vieja y ya vete allá a contar el chisme, ¿no? Vete a contar el chisme, pero... Qué machista me oí. No, aparte de que, bueno, ahorita sí te escuchaste machista, pero la cuestión es de que realmente sí lo hizo. ¿Sí? O sea, le permitió vivir para que fuera la mensajera. Uh-huh. Fue así como, ¿viste todo lo que pasó? Ve y diles, porque quiero que alguien que lo haya vivido, uh-huh, sepa de lo que soy capaz, ¿no? Exacto. Ahora, imagínate la formación de columna de los mexicanos. Se suponía que los que estaban enfrente podían disparar. Sin embargo, eso no importó para que los güeyes que estuvieran atrás también dispararan. O sea, los mexicanos que estaban adelante, disparaban. Y los que iban atrás se supone que no iban a disparar, pero también les valió madre y dispararon, ¿no? Así que muchos mexicanos murieron a causa de fuego amigo. No, bueno. Cuando iban avanzando hacia los muros, ¿no? Mientras corrían,
las columnas se fueron apretando, lo que las convirtió en un objetivo fácil para el cañoncito, el mini cañón. Las tropas mexicanas que no cayeron por su propio fuego o por el fuego de armas pequeñas desde los muros del Álamo, murieron a causa de las metrallas de los cañones, lo que tú estabas platicando, ¿sale? Como los defensores del Álamo no tenían demasiadas balas de cañón, empezaron a disparar con lo que pudieran recolectar durante el asedio. Trozos de herradura, clavos, pedazos de ollas, sartenes. Pues bueno, tipo de bombas se ha replicado. Hoy en día, en la actualidad ha habido bombas que se hacen de esa manera. Sí, donde claro, al explotar, metralla. Sí, claro, es metralla. Sí, al final era pues ya no tenían balas, le metían lo que se encontraban, piedras, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Los defensores consiguieron repeler el primer asalto. Como dije, los mexas tenían escaleras para ascender por los muros, pero la neta no sirvieron de nada porque los defensores las empujaban, así, o los soldados que iban subiendo, pues se los fregaban, ¿no? Varias de las escaleras también se perdieron o se rompieron durante la trifulca. Estaba a punto de interrumpirte para que me sirvieras más vino. Mira, te leo la mente, las gotas de la felicidad. Yay. Ok, el ejército mexicano se reagrupó y volvió a atacar, pero volvieron a echarlos para atrás. Cuando las tropas se volvieron a reagrupar, se dirigieron al norte para alejarse del cañoncillo, porque les aventaban chingadera y media, ¿no? Claro. Así que las tropas de Cosduque y Romero se amasaron en el muro norte, todos hechos bola ahí, ¿no? En ese momento, Santana envió a los 400 de reserva que tenía para echarles montón. Claro. El muro norte cayó cuando el general Juan Amador lo escaló y abrió la puerta. Las tropas mexicanas en tromba, en chinga, entraron en el recinto por esta puerta. Mientras otros seguían, ya se nos fue la luz. Mientras otros seguían trepando por el muro, poco después Morales logró abrir brecha en el muro sur. Vamos a poner pausa porque se nos acaba de ir la luz. ¿Cómo se le pone pausa a esta madre? ¡Ya llegó! ¡Llegó la luz! ¡Yay! Ok. Antes de que pudieras poner pausa. Ni siquiera pude poner pausa. ¿No pusiste pausa? No. Bueno, los tejanos, te digo, las tropas mexicanas lograron entrar por el muro sur. Los tejanos se retiraron a los barracones, algunos a la capilla y otros intentaron huir del Álamo, pero la caballería de Sesma acabó con todos estos güeyes. Los defensores del Álamo no tuvieron tiempo de darle en la madre al cañón antes de abandonar sus puestos. Dijeron, vámonos, pero hay que darle en la madre. No hay chance, compa. Vámonos. Así que las tropas mexicanas, fíjate lo que hicieron. Apuntaron el cañón hacia los barracones y reventaron las puertas y las paredes. Después entraron a pasar a cuchillo a toda la bola de güeyes que estuvieran ahí adentro. Oye, pero que no, yo había leído también, digo, no sé, ahí sí me corriges, que no nada más había soldados en el Álamo, bueno, en lo que le llamaban el Álamo, sino que también había familias. Sí, había. Entonces, ¿mataron a todos? No, solamente a los combatientes, según eso, ¿no? Okay. Fíjate, aquí en los barracones la lucha fue cuerpo a cuerpo y la neta fue brutal. Se dice que el Jim Bowie murió luchando desde la cama. ¡Ay, sí, cómo! Sí. ¿Cómo? Ajá. Esto es según la historia gringa, pero lo más probable es que el güey ya estuviera muerto. Estaba súper enfermo, sí, no había medicamentos, pues sí, o sea. El güey estaba todo. Aparte contagiando a todo mundo. Sí, exacto. Okay. Entonces, te digo que lo más probable es que ya estuviera muerto el güey y que solamente lo apuñalaron con una bayoneta. Pues para estar seguros de que ya se había muerto. Sí, de que el güey ya había colgado los tenis, ¿no? Igual y ni sabían quién era este güey, o sea, nomás vieron un güey. Mátelo. Ajá, nomás vieron un güey ahí tirado y ¡órale, cabrón! Total, eso. El puesto del croquet en la empalizada se vio invadido y él y los güeyes que le quedaban se retiraron a la capilla.
Okay. Según algunos relatos, murió luchando. Una de las imágenes más famosas de la batalla es la defensa final de David Crockett, blandiendo su rifle porque ya no tenía con qué disparar, de modo de garrote antes de que lo chingara, ¿no? Sin embargo, hoy en día, los estudios de los historiadores aceptan el informe del coronel José Enrique de la Peña, que luchó en el Álamo, y afirmó que Crockett y otros 5 o 6 se rindieron. Estos güeyes dijeron, ya no quiero más, y fueron ejecutados por órdenes del mero, el chido de la película, nuestro Antonio López de Santa Anna, al terminar la batalla. En la capilla, el güey de James Bonham, el Dickinson y Gregorio Esparza, pinche Goyo, dispararon sus armas pequeñas cuando entraron las tropas mexicanas, pero pues la neta no duraron mucho y se los quebraron también. Estos tipos se contaban entre los últimos defensores en caer. A los no combatientes, como tú lo dijiste, se les perdonó la vida. Eran principalmente mujeres y niños, a excepción del esclavo del Travis, el tal Joe. Ese güey sí sobrevivió. Sí, dicen que era su esclavo y que fue interrogado por las tropas mexicanas después de la batalla. Ajá. ¿No? Y que su testimonio se convirtió en una de las fuentes más importantes para reconstruir los últimos momentos de la serie. Fíjate, pobre esclavo, y nadie lo pelaba al pobre güey. No, pero sobrevivió. Exacto. Y al final de cuentas fue partícipe de la historia. Exacto. Para las 6:30 de la mañana la batalla ya había terminado. O sea, 1 hora. El Álamo era una pila humeante de ruinas. Los defensores, que eran entre 185 y 250 personas, estaban muertos o moribundos, y el ejército mexicano había perdido entre 400 y 600 soldados, aunque la mayoría de las bajas se dio por el fuego amigo que ya te conté. No puede ser, Dios mío. No, pues, acuérdate que eran güeyes de leva. O sea, no sabían, no tenían disciplina militar, no sabían ni qué rollo. No tenían una estrategia militar. Ajá. Entonces. Aún así, digo, la verdad le entraron. Pero éramos 6,000, 400 o 600, pues la neta como quiera, ¿no? Dijo el segundo de Santana. Okay. Después de la batalla, Santana entrevistó personalmente a los no combatientes. Salud, porque se acaba. Esta botella se termina en este trago. Uh-huh. Entonces, Santana personalmente entrevistó a los no combatientes que sobrevivieron y envió a quien tú dijiste, Susana Dickinson, y a una morra que se llamaba Angelina y al tal Joe. Angelina era su hija. Ah, pues fíjate. Al Joe y al güey del González, para que le contaran a todo el mundo lo que habían presenciado y que dejaran claro que ese era el mismo destino que les esperaba a cualquiera que hubiera tomado las armas contra México. Yo tengo otra mujer que fue importante durante esta batalla, uh-huh. Que bueno, no es de nuestro lado, pero Juana Navarro Alsbury, o Alsburay, no sé cómo se pronuncia realmente, ajá, su apellido, porque ahí sí no sé si era de dónde era, ajá, pero ella fue la cuidadora de Bowie. Ella, era enfermera, ¿no? Sí, fíjate que bueno, Juana pertenecía a una familia prominente tejana. Orale. Y permaneció dentro del Álamo junto con su hijo y su hermana fifí durante el sitio, sí, claro. Lo que pasa es que había mucha familia fifí en este tipo esta misión. Y durante el sitio, ella es la que realmente estuvo cuidando a Bowie. Ajá. Y ella sobrevivió. Obviamente fue parte de la que narró algunos de los hechos históricos. Ajá. Y más tarde, ella fue reconocida como enfermera, o sea, que ayudó, más tarde fue por sus servicios en la Revolución Tejana. Órale. Después de todo fue reconocida. Entonces, estas dos mujeres fueron importantes, ajá, dentro de la historia del Álamo, aunque no son como tal mexicanas, pero son mujeres importantes. Pues eran viejas, al final como que al último dijeron, ahorita no. Somos viejas, pero muy importantes. ¿Qué pero te no pasa? podían ni votar. No podían votar, pero ¿qué tal los cuidaban? Y fue la que estuvieron ahí y formaron parte de la historia. Fíjate que estaría bien padre. A ver si se oye.
A ver, espérame. A ver. Esta botella no se oye así. Es que ya abrimos otra botella de... A ver, ahora. ¿Qué es esto? ¿Corazón del Duero? Bueno, no sé qué sea, pero es... ¿Español? Creo que es tempranillo. Español. Es un vinito español. De Ribera del Duero. A ver, vamos a catarlo, vamos a ver qué tal A ver, está. vamos a ver. Pues no tiene mucho aroma. No tiene mucho aroma, Dios mío, ya Antes perdió el olfato. A ver. ¿Cómo no? Ay, a ver, saludcita. Salud. Si tiene cuerpo, velo, Sí. velo. Mm. Oh, está Dios. bueno. Le faltó más temperatura, pero está bueno. Tiene barrica, tiene barrica. A ver, Tiene barrica, a ver, chécale. Sí. Uy, está bien rico. Está delicioso. Ujú. Corazón del Duero se llama. Ajá. Y sí tiene barrica, ¿cómo no? Es una de las botellas. ¿Qué te pasa? Es una muy buena botella. Dios mío. Pero vamos a seguirle porque todavía nos falta. Va, sigue. Durante y después del asedio, el general José de Urrea había ganado una serie de victorias. Fíjate, aquí viene otra parte bien importante. Ajá. Y derrotó a los tejanos en San Patricio el 27 de febrero, en Aguadulce el 2 de marzo, en El Refugio el 14 de marzo y en Coleto entre el 19 y 20 de marzo. Pero, aunque tenía órdenes de no hacer prisioneros, este güey le habían dicho, al güey que agarres te lo chingas. Urrea los había perdonado y los había enviado a la prisión de Matamoros. No obstante, 7 días después de la batalla de Coleto, sucedería algo en donde la neta sí nos pasamos de lanza, con unos güeyes que agarramos como prisioneros, la llamada masacre de Goliat. Ok. Goliat, no podemos dejar de hablar de El Álamo sin mencionar a Goliat, en donde teníamos como prisioneros a un güey llamado James Fanning, junto con unos 400 hombres que lo estaban acompañando. Ahora, esto debemos entenderlo bien y para esto existen 3 factores. 1, el decreto de guerra contra piratas. Esto es la base legal. Está bien rico el título. ¿Sabes qué? Ahorita nos acaba de pasar lo que pasó en las bodas de Canaán. Primero sacamos el vino más feo. Ajá. Este es un crianza, Ajá. así que sí se siente un poquito la barrica. Quiero que sepan que es un vino 2022. ¿Cómo no? Es un mejor vino que el que teníamos antes. Sí. Pero está muy rico. Bueno, continúa. Ahí te va. El decreto de guerra contra los piratas, te digo, esta es la base legal. El 30 de diciembre de 1835, el Congreso mexicano había emitido una ley explícita ante la rebelión tejana. Este decreto estipulaba que todo extranjero armado que desembarcara en el territorio de la República o ingresara por tierra con el fin de atacar al país sería considerado como un pirata. Pues. Bajo las leyes internacionales de aquella época, los piratas no tenían derecho a ser tratados como prisioneros de guerra. Entonces, ¿cómo? La pena obligatoria era la ejecución inmediata. Para el gobierno mexicano, los hombres de Fanning no eran un ejército regular, sino unos filibusteros extranjeros invadiendo suelo nacional. Ese es el punto número 1. ¿Te acuerdas que te dije que eran 3? Sí, claro. Bueno, en realidad son como... Continúa. La capitulación a discreción según Urrea. El general Urrea, José de Urrea, un militar brillante que lideraba la campaña del sur, derrotó y rodeó a Fanning en la batalla de Coleto. Según los diarios y partes oficiales de Urrea, Fanning intentó negociar una rendición con condiciones de ser tratados como prisioneros de guerra y ser deportados a Estados Unidos. Así en él. Urrea fue tajante en sus informes. Él les hizo saber que las leyes mexicanas le prohibían conceder estos términos. Oficialmente la capitulación de Goliat se firmó a discreción. ¿Qué significa esto? Que los rebeldes se entregaban rindiendo sus armas y quedando enteramente a merced y disposición del gobierno supremo de México sin garantías de conservar la vida. Wow. Prácticamente cuello. Ahora, número 3, el dilema de Urrea y la orden tajante de Santana. Urrea consideraba que ejecutar a más de 400 hombres
desarmados, era un error estratégico. Y aparte era una crueldad. ¿Por qué? ¿Los quería convertir en esclavos o qué? No, o sea, la ley decía que te los chingaras, mátalos a todos, ¿no? Pero Red decía, no, pues esto está medio gacho, ¿no? Pues sí, pero si no van a vivir de nuestros impuestos. Ups. Ajá, ándale. Por ello, los mantuvo como prisioneros en Goliat y le escribió a Santa Anna a la Ciudad de México, o bueno, a su cuartel general, solicitando clemencia y la conmutación de la pena. La respuesta de Santa Anna fue implacable. Le dijo, ¿qué hablo chino, papi? ¿Qué hablo chino, papito? Le puso un cagueurrea por no haber cumplido de inmediato el decreto del Congreso y envió una orden directa e imperativa al comandante de la Plaza de Goliat, el coronel Nicolás de la Portilla, que debía ejecutar a los prisioneros en chinga. Portilla recibió la orden la noche del 26 de marzo de 1836. Y argumentando el principio de obediencia, dijo, pues güey, yo soy militar, yo tengo que obedecer. Ajá. En esos tiempos de guerra, organizó el fusilamiento para la mañana siguiente, o sea, el 27 de marzo. ¿De 400? 400 güeyes. Salud por ellos, pobrecitos. Santa Madre de Cristo. Ahora, la postura oficial para la historiografía mexicana militar de la época, mantener vivos a 400 combatientes extranjeros en una zona de guerra activa ponía en riesgo la seguridad de las tropas nacionales, que aparte eran superadas en número en la región, y sentaba un precedente de impunidad contra la soberanía de México. Esto es la parte del gobierno mexicano. Había que poner un ejemplo con todos estos pinches muerdemanos. Wow. La caída de El Álamo y la masacre de Goliat condujeron allá al ya famoso y siempre confiable sálvese quien pueda. La huida en chinga de Texas de los tejanos que se dirigieron al este en busca de un santuario con los gringos. El general Sam Houston recogió a los hombres de González y se retiró, con Santa Anna pisándole los talones. Santa Anna lleva atrás de esos güeyes en chinga, ¿no? Santa Anna estaba seguro de que el ejemplo que había dado en el Álamo y que había dado en Goliat disuadiría a cualquier otro que quisiera salirse del huacal. Pero la historia tiene un sentido del humor bastante negro. Santa Anna pensó que había apagado el fuego, pero lo que en realidad hizo fue avivarlo. Lo que pasó en el Álamo y en Goliat se convirtió en gasolina pura. Pues claro, o sea, una acción sí, la neta sí nos pasamos de lanza. Sam Houston, que venía retirándose y ganando tiempo, vio su oportunidad en un descuido monumental del ejército mexicano. Ay, Dios mío. El 21, que hay una historia muy buena, ya después se las cuento, porque ahorita ya llevamos 1 hora y media. El 21 de abril de 1836, a las orillas del río San Jacinto, los hombres de Santa Anna estaban en plena siesta, literalmente confiados, sin centinelas suficientes. Se dice que estaban a unos escasos 800 metros de distancia entre Houston y Santa Anna, ¿no? Fue entonces cuando el silencio de la tarde se rompió, con un rugido que cambiaría la geografía del continente. Todos gritaron, "Remember the Álamo, remember Goliat". Le cayeron de sorpresa a Santa Anna y que se armó la batalla que apenas duró 18 minutos. Fue una carnicería. Al día siguiente, entre los prisioneros, los tejanos descubrieron un hombre vestido de civil que intentaba pasar desapercibido. Era el mismísimo Napoleón del Oeste, como era apodado Santa Anna. El presidente y general Antonio López de Santa Anna. Salud por el Napoleón del Oeste. Que fue capturado y obligado a firmar los tratados de Velasco. Se supone que bueno, ahorita, ¿verdad? Es cuando ya no pueden estar firmando acuerdos cuando son prisioneros de guerra. Todavía en aquellos años.
Fíjate, ahorita lo voy a decir. ¿Y sabes cómo fue descubierto Santana? ¿Cómo? Pues cuando lo llevaban prisionero, los soldados mexicanos que estaban ahí hacían reverencia. Sí, se levantaban y hacían reverencia porque iba pasando el presidente de México. Así inútiles, quítense. Ajá, cállense, exacto. Imagínate el Santana diciendo, ay, estos pendejos me van a delatar. Pero bueno, con esa firma, que por cierto era ilegal, como tú dices, ya que según las leyes, cuando cualquier tratado es firmado por el presidente, cuando está en calidad de prisionero, no son válidos. Pero la neta, esto a los güeyes les valió madre. Exacto, por ahí. Obviamente. Por el túnel del Carpo. Ajá, obviamente les valió madre, ¿no? Y Texas conseguiría su tan soñada independencia. Texas fue un país durante creo que 8 años. Pero lo que parecía el final de una rebelión era en realidad el primer capítulo de un conflicto mucho más grande, un choque de naciones que apenas estaba por comenzar. Así que pues, ahí lo tienes. Al final del día, la historia oficial que los gringos nos venden con sus películas de John Wayne y las lagrimitas de cocodrilo y todo eso que saben hacer, siempre nos van a pintar como los villanos desalmados. Pero la neta, fría y legalmente, estos güeyes no eran ningunos héroes de libertad, eran unos gandallas esclavistas, como ya lo vimos, claro, con unas vidas no tan ejemplares como también ya lo vimos, que mordieron la mano que les dio la oportunidad de un nuevo comienzo. Se pasaron las leyes mexicanas por el arco del triunfo, y cuando les aplicaron el reglamento vigente, entonces sí, ay, pobrecitos de nosotros. Y bueno, de nuestra jaiba veracruzana, ¿qué podemos decir? El tipo era un genio para la soberbia, pero un pendejo para la logística. Irse a pata por todo el territorio nacional en lugar de tomar un crucero por el mar con unas margaritas en la mano, mandar a fusilar a 400 cabrones para poner el ejemplo y luego ponerse a tomar una siesta a 800 metros del enemigo sin centinelas y en calzones. Pues esto ya la neta no es estrategia militar, es buscar la gloria a lo puro pendejo, como decía el buen Paco Ignacio Taibo. Texas se independizó, sí, pero no porque fueran unos guerrilleros formidables, sino porque nosotros solitos nos metimos el pie de la manera más estúpida posible. Vamos, los reyes de los estúpidos. Decía la galletita. En fin, se acabó lo que se vendía. Si quieren que les cuente el chisme completo y con más detalles y obvio, exagerando el cotorreo de lo que pasó en San Jacinto, déjenos un comentario donde quiera que nos estén escuchando y platicamos con más detalle de lo que pasó en la batalla de San Jacinto. Nosotros nos vamos a despedir antes de que nos apliquen el decreto de la piratería también, porque andamos medio pedos. Así es que esta fue la batalla del Álamo con todas sus aristas. Bueno, tal vez nos faltaron datos románticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te pareció? De cuchillos. Sí, hasta cuchillos y de todo. ¿Qué te pareció? Me encantó. La verdad, aprendí mucho más. Yo tenía algunos datos muy chiquitos por ahí de algunos personajes, pero me voy con un buen sabor de boca, como siempre. Y con un buen vino. Ah, eso sí. Eso qué sí. ni qué. Y una muy buena compañía. Muchas gracias por invitarme. No, pues gracias, Jus. Bienvenida a este podcast. A partir de hoy ya eres parte oficial de aquí. Yo sigo siendo tu fan. Gracias. Y bueno, pues yo soy Omar Durón. Y yo soy Yuset Contreras. Y esto fue Contando la Historia y fue la historia de El Álamo. Nos despedimos con un... Salud. Hasta la próxima. Adiós.